Este es el teórico número 11, donde vamos a estudiar equilibrio químico. Vamos a trabajar con una reacción en equilibrio, en donde tenemos reactivos que originan productos, y la característica de un equilibrio es que la velocidad a la cual se están llevando a cabo las reacciones hacia la derecha, de reactivos a productos, es igual a la velocidad a la que se están llevando a cabo a la izquierda, es decir, a la inversa de la reacción original. Esto da como resultado que no se observa cambio neto en las concentraciones de ninguno de los compuestos que forman parte de la reacción. Y a partir de estas reacciones de equilibrio se definen Q y K. Q y K son la misma cosa, es decir, un cociente que involucra la productoria de la concentración de los productos sobre la productoria de la concentración de los reactivos elevado a sus exponentes, pero en un caso que es Q en cualquier momento de la reacción, y cuando ese momento es el momento del equilibrio, se convierte en la constante de equilibrio. Para aplicar la termodinámica al equilibrio, vamos a repasar que las reacciones químicas espontáneas están asociadas a una disminución de la energía libre del sistema en estas condiciones. En el equilibrio es un estado en el que no puede ocurrir ningún cambio que disminuya la energía libre. Es decir, hemos llegado a un mínimo de energía libre. El objetivo de esta parte de la termodinámica es predecir el punto de equilibrio de una reacción química. Y esto es importante porque nos va a permitir conectarnos con la composición del sistema. Para lograr esto, lo que vamos a buscar es una relación entre la constante de equilibrio y las variables termodinámicas, que vamos a ver que la variable termodinámica que más nos interesa en este caso es delta G. Vamos a entender el concepto de G mínimo, y para eso necesitamos analizar el avance de la reacción. Para una reacción química A que da B y que está en equilibrio, el avance de la reacción, que es una cantidad de sustancia en moles, lo vamos a definir como la variación en el número de moles con respecto al volumen en donde estamos trabajando. Si hay un diferencial de avance de la reacción, es decir, si avanza un poquito la reacción, va a haber moléculas de A que se transforman en B. Entonces ese diferencial en el número de moles de A va a tener un signo negativo de avance de la reacción porque está disminuyendo el número de moles de A, y el diferencial en el número de moles de B va a tener un signo positivo porque está aumentando el número de moles de B. Vamos entonces a poder trabajar con un gráfico de energía libre en función de extensión de la reacción, que como siempre en fisicoquímica el análisis del gráfico es muy rico porque tiene muchísimos conceptos asociados. La energía libre de Gibbs de una reacción la vamos a poder definir como la pendiente de este gráfico, de la energía libre de Gibbs en función de la extensión de la reacción, a presión y temperatura constante. Y este gráfico nos da información en términos de pendiente del delta G de la reacción. Miremos aquí. En esta sección, digamos, del gráfico, en esta parte de la extensión de la reacción, la pendiente, que sería la pendiente de la recta tangente en cada punto, toma valores negativos. Y lo que nos indica es que la reacción procede hacia la derecha. A que da B. Porque esto es lo que significa espontaneidad para este proceso, un delta G negativo.
En este tramo del gráfico, que es donde la extensión de la reacción estaría muy avanzada, lo que vemos es que la pendiente del gráfico es positiva. Un delta G positivo significa que la reacción no es espontánea en el sentido en que está escrita, sino en el sentido opuesto. Por lo tanto, en este sector del gráfico lo que tendremos es que lo que es espontáneo es la reacción en el sentido opuesto a la que está escrita. Y finalmente tenemos este punto que corresponde al mínimo de energía libre de la reacción, en donde la pendiente es cero. La pendiente cero significa que estamos en equilibrio. El siguiente paso es transferir todos estos conceptos de energía libre al potencial químico. El mismo gráfico, los mismos conceptos, podemos explicarlos en términos de potencial químico. Para encontrar esa relación vamos a trabajar con gases ideales y vamos a calcular el delta G de la reacción en términos de potencial químico. Vamos a aplicar la ecuación general que conocemos para el potencial químico, vamos a incluirla dentro del delta G de la reacción, vamos a agrupar todo lo que es estándar para establecer un delta G estándar de reacción y del otro lado nos queda la expresión RT por el logaritmo natural de PB sobre PA. Fíjense que las presiones estándar se simplifican y aun cuando no se simplificaran, las podemos considerar una atmósfera para no complicar la deducción y eliminarlas de todos modos. Q es la presión de B sobre la presión de A, por lo tanto lo reemplazamos y nos queda esta expresión que es muy importante: el delta G de una reacción es igual al delta G estándar de la reacción más RT por el logaritmo natural de Q. Esto es válido para en cualquier extensión de la reacción. Y en el momento del equilibrio, el delta G de la reacción va a ser 0 y Q va a ser K, la constante de equilibrio. A partir de esta expresión podemos obtener el valor para el delta G estándar de la reacción como menos RT por el logaritmo natural de K. Y esta ecuación nos permite conectar la termodinámica con la composición química del momento del equilibrio. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el G, la energía libre, en función de la extensión de la reacción. Trabajamos con una reacción gaseosa, hidrógeno más yodo para dar yodhídrico, todos gaseosos, en un reactor a una temperatura constante de 1000 Kelvin y a una presión de 1 atmósfera. En el estado inicial, ¿qué va a pasar? Solo vamos a tener los reactivos, hidrógeno y yodo. Vamos a considerar que tenemos un mol de cada uno y tenemos los datos que corresponden a los potenciales estándar para esa temperatura para cada uno de los compuestos. ¿Cómo calculamos el potencial químico? Vamos a considerar primero la situación en donde la extensión de la reacción es 0, es decir, estamos en el estado inicial, no hay productos, solo hay reactivos. Entonces vamos a calcular el potencial químico en ese momento como la suma del potencial químico del hidrógeno más la suma del potencial químico del yodo. Vamos a aplicar la ecuación de potencial químico que ya conocemos para gases. Vamos a asumir que la presión para cada uno es la mitad de la presión estándar y así vamos a calcular un potencial químico con un valor definido, en este caso de 353 kJ por mol. Y ahí empezamos a construir nuestra curva. Cuando la extensión de la reacción llega a 0.2, vamos a calcular el potencial con 3 términos, porque ya vamos a tener producto. Entonces, en el primer término, en lugar de 1 mol de hidrógeno, tenemos 0,8, porque ya ha desaparecido 0,2. Lo mismo con el yodo. Y tenemos que incluir un término con el producto, que en este caso, como el coeficiente estequiométrico es 2,
2 por 0,2 me da 0,4 para el iodídrico. Vamos a calcular el G como lo calculamos siempre para gases. Esta vez la ecuación es un poquito más complicada porque es más larga, pero fácilmente obtenemos el valor de G a una extensión de reacción de 0,2, que es igual a menos 364 kJ por mol. Y ahí tenemos el segundo punto de nuestra curva. Así, a distintos valores podemos ir calculando el G para cada composición de la mezcla, dependiendo del avance de la reacción. Cuando tenemos el gráfico completo, podemos observar el punto en donde la energía libre es mínima, que sería el equilibrio, en donde el delta G es igual a 0, o sea, la pendiente de la recta tangente a ese punto es igual a 0. El mínimo, en este caso, corresponde a menos 375 kJ por mol, y a partir del valor de extensión de la reacción donde está ese mínimo, vamos a poder calcular la composición de la mezcla reaccionante en el equilibrio, que en este caso es 0,265 número de moles para hidrógeno, 0,265 para el yodo y 1,47 para el iodídrico. Entonces, a partir de parámetros termodinámicos, calculamos la composición de la mezcla en el equilibrio, sin la necesidad de hacer el experimento. Hemos podido predecir la composición de la mezcla. Podemos avanzar en la interpretación molecular del mínimo de la energía libre de Gibbs, tratando de entender por qué se produce ese mínimo, por qué tiene esa forma la curva. Básicamente, el mínimo de energía libre de Gibbs tiene su origen en la energía de mezcla de gases. Si no hubiera mezcla de gases, la energía libre variaría linealmente desde la energía libre de los reactivos hacia la energía libre de los productos. Y no habría motivo por el cual tengamos una curva, simplemente sería una recta. Sin embargo, ustedes recuerdan que existía una termodinámica que nosotros analizamos para la mezcla de gases. ¿Se acuerdan que analizamos el delta S, el delta G y el delta H? Y lo que observamos es que el delta G variaba de esta manera. Ustedes dirán entonces, ¿cuál es la mezcla en este caso? Lo que se está mezclando en este caso son las moléculas del producto que están apareciendo con las moléculas de los reactivos remanentes. ¿Y en qué momento es máximo ese valor de energía libre? ¿En qué valor es más distante de 0? Quiero decir, en el momento en donde la mezcla es máxima. Entonces, nosotros vamos a tener para la energía libre de mezcla, en este caso, una curva que va a responder a eso, a la contribución de la mezcla en la energía libre. Cuando nosotros hagamos la suma punto a punto de cada una de las rectas azules o de las curvas azules, lo que vamos a tener es como producto final la línea negra que suma las dos contribuciones y genera el mínimo que marca la composición del sistema en el equilibrio, tal como lo habíamos encontrado cuando hicimos los cálculos punto a punto en las diapositivas anteriores. Cuando transferimos todo lo que aprendimos para mezclas gaseosas a mezclas líquidas, vamos a tener que tener en cuenta algunos aspectos especiales.
todo lo relacionado con el delta G estándar de la reacción es igual. Con respecto a Q, en este caso, Q va a tener que ser expresada en términos de actividades. Actividades de productos en el numerador y actividades de reactivos en el denominador. Y esto se escribe con la letra pi, que significa productoria, porque es el producto de todas las actividades de los productos en el numerador y el producto de todas las actividades de los reactivos en el denominador, y fíjense que está elevado al coeficiente estequiométrico, y el coeficiente estequiométrico podrá tener valores positivos o negativos dependiendo de si son productos o reactivos, con lo cual quedarán en el numerador o en el denominador. La constante de equilibrio, entonces, también la vamos a tener expresada como productoria de las actividades en equilibrio. Para el delta G estándar no hay cambios, y sí tenemos que tener en cuenta que la constante de equilibrio termodinámica se expresa en términos de actividades de productos y reactivos, que es lo que en esta diapositiva escribimos todo lo que tenemos que recordar de la constante de equilibrio en mezclas líquidas, para que esté todo bien clarito. Y un último concepto, que es que dado que las actividades no tienen unidad, la constante termodinámica que calculamos con las actividades no va a tener unidades. Otra opción al cálculo de la constante de equilibrio con actividades es usar ciertas aproximaciones, como calcularla con presiones cuando se trata de gases o con concentraciones cuando se trata de soluciones diluidas. Una cosa importante es que siempre lo vamos a calcular en su forma reducida. Forma reducida significa que cada una de las presiones o concentraciones va a estar dividida por la presión estándar o la molaridad estándar, lo que significa que siempre van a quedar sin unidades. El hecho de que desaparezcan las unidades no significa que siempre va a desaparecer el valor de la presión estándar o de la concentración estándar. Vamos a ver un ejemplo en donde uno calcula la constante en forma de actividad, pero si trabajamos a presiones bajas podemos tener un valor aproximado a través de las presiones. Y en este caso, cuando desarrollamos toda la ecuación de el formato de la constante de equilibrio expresada en términos de presiones, con todas las presiones estándar, vemos que simplificamos, y a pesar de las simplificaciones nos queda una presión estándar al cuadrado aquí, con lo cual el resultado final de la expresión va a tener presión estándar dentro del formato. Cuando estamos usando como unidades la atmósfera o el bar, ese valor va a ser 1 y por lo tanto no va a complicarnos. Pero si estamos usando, por ejemplo, pascales, ese valor va a tomar un número distinto de 1 y va a tener que ser considerado en la cuenta. Entonces, en resumen, las unidades van a desaparecer, pero no necesariamente el valor de la presión va a desaparecer de la presión. La siguiente pregunta que tenemos que responder es ¿cómo responde el equilibrio a las variaciones de presión? Y la respuesta es muy simple. Kp es independiente de la presión. Eso matemáticamente lo escribimos como que la derivada de la constante de equilibrio en términos de presiones derivada con respecto a la presión a temperatura constante es igual a 0. Resulta un poco raro, en principio, que una variación en la presión no modifique
cosas en una reacción en donde tenemos gases. Y es verdad que resulta raro porque esto no necesariamente significa que la composición en equilibrio permanece constante. Lo que no cambia es la constante de equilibrio, pero la composición puede variar. ¿Es confuso? Es confuso. Vamos a explicarlo detalladamente. Vamos a ver el ejemplo de una reacción en donde un dímero se disocia para dar el monómero, que a su vez puede reasociarse para generar el dímero original. Esta sería la constante de equilibrio expresada en términos de presiones, que se puede simplificar a esta expresión. Si nuestro sistema está dentro de un émbolo, llega al equilibrio y lo que encontramos es esta situación. Una proporción de moléculas de dímero y de monómero, que es la que corresponde al equilibrio. Si aumentamos la presión, normalmente si solo tuviéramos una sustancia química, lo que va a ocurrir es un aumento en la presión interna. En este caso, como lo que tenemos es una reacción química, lo que va a haber es una modificación en el número de moléculas de dímero y de monómero, pero conservando la relación. Como estamos hablando de gases, lo que decimos es que va a haber una modificación en las presiones parciales del dímero y del monómero, pero conservando la relación. Es un caso especial del principio de Le Chatelier, que indica que cuando un sistema en equilibrio es sujeto a algún tipo de alteración, el sistema va a responder tratando de minimizar ese efecto. En este caso, si lo que hay es una disminución del volumen en una reacción gaseosa, lo que vamos a tener es un aumento de las presiones parciales en el interior de la cámara. Pero las presiones parciales de A y de B no van a aumentar en la misma forma, van a aumentar en forma diferente. ¿Por qué? Porque en la ecuación de la constante de equilibrio, la presión parcial de B está elevado al cuadrado, por lo tanto impacta más un aumento en la presión, en el número de moléculas de B, en la presión. Y para mantener el equilibrio, la ecuación se va a desplazar en el sentido de la dimerización, va a disminuir el número de moléculas de manera tal que pueda obtenerse el mismo valor de la constante de equilibrio con distintos valores de presiones parciales de A y B. En esta diapositiva presentamos otro ejemplo, un ejemplo real de nitrógeno más hidrógeno que da amoníaco, en donde calculamos la constante de equilibrio, la expresamos en términos de fracciones molares y presión total, y separamos una parte o agrupamos todas las fracciones molares en una parte, de manera de tener una especie de constante de equilibrio en relación de fracciones molares. Y lo que vemos es que en el caso de que aumente la presión total, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos y la constante que expresada en términos de fracciones molares va a aumentar su valor para preservar el valor de la constante de equilibrio. En realidad lo que está ocurriendo es que la reacción se está desplazando hacia en el sentido del menor número de moléculas, ¿sí? Como en el caso anterior, porque siempre que haya un aumento en la presión, el esquema para mantener, para alterar lo menos posible la situación, es disminuir el número de moléculas. Mientras que si vamos a una expansión, lo que se va a buscar es aumentar el número de moléculas, y entonces el desplazamiento de la reacción va a ser en el otro sentido. Lo último que nos queda es estudiar la variación de la Kp con la temperatura. Partimos de esta expresión, reacomodamos la temperatura de manera que nos quede delta G estándar sobre temperatura. ¿Y por qué? Porque vamos a recurrir a la ecuación de Gibbs-Helmholtz que
hicimos la deducción en el teórico 8 y es la segunda vez que lo usamos en este teórico, y vamos a reemplazar delta G estándar sobre T por menos R por el logaritmo natural de Kp. Reacomodamos R, que como es constante la sacamos de la diferencial y la mandamos para el otro término, y nos queda entonces la derivada del logaritmo natural de Kp con respecto a la temperatura a presión constante es igual a delta H estándar de reacción sobre RT cuadrado, que es lo que llamamos la ecuación de Bandt Off. En este caso también lo que se aplica es un principio de Le Chatelier, pero para la temperatura. Cuando se aumenta la temperatura de un sistema que está en equilibrio, este se va a desplazar en la dirección de la reacción endotérmica, de manera que la energía sea absorbida como calor. Podemos asociarlo rápidamente a considerar al calor como un reactivo o un producto. Entonces vamos a entender claramente de qué lado se va a ubicar. Vamos a hacer el análisis sobre la ecuación en su forma diferencial, porque la ecuación en su forma integrada la trabajan mucho en el seminario, pero la ecuación en la forma diferencial no siempre es tan fácil de entender. Pero miremos, si la reacción es endotérmica, el delta H de la reacción va a ser mayor que 0, positivo. Por lo tanto, el otro miembro, derivada del logaritmo natural de la constante con respecto a la temperatura, también va a ser mayor que 0, positivo. ¿Y eso qué significa? Que una variación en la temperatura positiva, es decir, un aumento de la temperatura, favorece un aumento en la constante de equilibrio positiva, es decir, un desplazamiento hacia los productos. Y a la inversa, cuando hablamos de una reacción exotérmica. Cuando la reacción es exotérmica, justamente un aumento de la temperatura va a desfavorecer la reacción. Desde el punto de vista matemático, el delta H de la reacción menor que 0 hace que ese diferencial logaritmo natural de K con respecto a diferencial T sea menor que 0, lo que significa que hay una relación inversa y un aumento en la temperatura produce una disminución en la constante de equilibrio, con lo cual se va a ver favorecida la formación de los reactivos y no de los productos. También podemos hacer un análisis del fundamento termodinámico de la variación del equilibrio con la temperatura a partir de la ecuación delta G es igual a delta H menos T por delta S. ¿Cómo? Si dividimos la ecuación miembro a miembro por temperatura, nos queda esta expresión en donde podemos analizar qué va a ocurrir con la contribución del componente entálpico y la contribución del componente entrópico, dependiendo de si la reacción es endotérmica o exotérmica. En ambos casos lo que va a ocurrir es que cuando la temperatura aumente, este término se va a hacer más pequeño, porque es el mismo delta H dividido por una temperatura mayor. Entonces el módulo es más pequeño. Si la reacción es endotérmica, como el signo de delta H es positivo, una contribución menor del delta H hará que tenga más peso la contribución entrópica, que es negativa, y tendremos un delta G muy negativo por el peso del componente entrópico. Entonces la reacción estará favorecida. Mientras que si la reacción es exotérmica, como el signo de delta H va a ser negativo y el módulo va a ser pequeño, lo que tendremos es como resultante una reacción en donde el delta G sea menos negativo que a una temperatura más baja. Por lo tanto, la reacción será desfavorecida al aumentar la temperatura. Esta última diapositiva puede parecer un poco complicada, así que les sugiero que la lean un par de veces y que si les siguen quedando dudas, la charlamos a través del foro. Con esto terminamos la clase de equilibrio químico.